Los meditadores de Pranayama, al ser observadores disciplinados, han desarrollado una comprensión aguda del comportamiento humano. Su práctica no se centra en acumular información, como el mundo moderno a menudo sugiere que hagamos, sino en observar con atención, lo que les permite trascender la limitación de los inventarios mentales. Mientras que la mayoría de las personas, en su estado inconsciente, viven encerradas en una estructura de conocimientos catalogados, los meditadores de Pranayama rompen con esa barrera. Son conscientes de que los seres humanos que aún no han despertado se limitan a un comportamiento de inventario, donde acumular información es el máximo logro. Este enfoque catalogado que el humano inconsciente considera su principal virtud es lo que separa al experto del sabio. En el mundo académico, por ejemplo, los logros se miden por el grado de especialización. La capacidad de memorizar y recitar hechos o detalles es considerada admirable y válida, pero solo hasta un punto. El experto en su campo se enorgullece de su capacidad para navegar por los complejos detalles de su inventario mental, como si su conocimiento detallado le otorgara un estado superior. Sin embargo, este enfoque ignora la esencia de lo que realmente significa estar despierto, lo que lleva a muchos a pasar sus vidas como meros custodios de inventarios, sin nunca entender la verdadera vastedad de la existencia. Si nos detenemos un momento y observamos ejemplos históricos, podemos ver cómo la sociedad premia y celebra la acumulación de conocimientos dentro de un campo. Las enciclopedias humanas, aquellas figuras que representan la cúspide de la especialización, son reverenciadas. Pensemos en las bibliotecas masivas construidas en el Renacimiento, los científicos que dominaban un campo específico o incluso las figuras modernas que han logrado avances tecnológicos revolucionarios. Todos ellos han contribuido enormemente al avance de la humanidad, pero si analizamos con profundidad, estos logros siguen estando limitados por el inventario que han adquirido. La estructura mental que les permitió alcanzar ese conocimiento los limita de experimentar la realidad desde un estado de conciencia más amplio. En la práctica de Pranayama, sin embargo, el inventario mental no es el objetivo. El enfoque aquí está en lo que respira al ser, en la observación profunda del propio acto de vivir, de percibir aquello que se mueve en nosotros sin esfuerzo consciente. Los meditadores de Pranayama saben que la verdadera sabiduría no radica en conocer cada aspecto técnico de un campo, sino en conocer aquello que subyace a toda experiencia, el aliento vital que nos mantiene vivos. Y en esta observación consciente, el catálogo mental se disuelve, porque lo que somos no puede ser confinado por categorías. Un ejemplo sencillo y poderoso es el de aquellas culturas indígenas que, sin haber tenido acceso a sistemas de educación formal como los conocemos, mantenían una relación tan profunda con la naturaleza que podían prever cambios climáticos, leer los movimientos de los astros o conocer plantas medicinales sin haber pasado por libros o escuelas. Estos individuos no estaban atrapados en catálogos mentales, sino que estaban profundamente conectados con una sabiduría que provenía de la observación directa del mundo que les rodeaba. No se trataba de acumular datos, sino de experimentar la vida tal como es, en su pureza. Hoy la humanidad parece más preocupada por la acumulación de información que por la comprensión profunda de la realidad. Nos hemos convertido en expertos en sistemas, en clasificar y categorizar todo lo que observamos. Cada vez que encontramos algo nuevo, intentamos ponerle una etiqueta, encasillarlo en una estructura preexistente. La ciencia, aunque vital en muchos aspectos, a menudo cae en esta trampa. Cada descubrimiento no es más que una nueva entrada en el catálogo humano, sin darnos cuenta de que, en el fondo, estamos perdiendo la conexión con lo que es esencial. Un ejemplo curioso de esta desconexión lo vemos en la forma en que los museos tratan la historia. Al observar una exposición en cualquier museo de artefactos antiguos, uno puede ver objetos que alguna vez tuvieron un significado espiritual o funcional profundo, pero que ahora están simplemente catalogados y mostrados detrás de vitrinas. La verdadera esencia de esos objetos se ha perdido en el intento de catalogar y analizar todo. El ser humano inconsciente observa estos artefactos como piezas de información histórica, mientras que el meditador de Pranayama sabe que lo importante no es el objeto en sí, sino la energía vital que fluía a través de aquellos que lo crearon y usaron. Pero, ¿cómo se rompe con esta estructura mental? ¿Cómo podemos superar el impulso de catalogar todo lo que vemos?
La respuesta, por supuesto, no se encuentra en más inventarios, sino en menos. Los meditadores de Pranayama no buscan añadir más conocimientos a su repertorio, sino que practican la observación de su propia respiración, de su propio ser en el momento presente. Al hacerlo, empiezan a desconectarse de la mente catalogadora y conectarse con una realidad mucho más vasta y menos estructurada. Hay una historia poco conocida de un grupo de personas que vivió aislada en las montañas del Tíbet. Durante generaciones, este grupo desarrolló una serie de prácticas meditativas que les permitieron conectarse profundamente con la naturaleza que les rodeaba. Sin libros ni estudios formales, su conocimiento del mundo natural era vasto, pero no estaba catalogado. No lo veían como un conjunto de hechos que necesitaban memorizar. Lo experimentaban directamente. Este grupo se mantuvo apartado de la civilización, y cuando finalmente fueron descubiertos, aquellos que los encontraron quedaron asombrados por su comprensión de la vida. Sin embargo, en lugar de aprender de ellos, intentaron clasificar sus conocimientos en sistemas preexistentes, perdiendo de vista lo que hacía a esta comunidad tan única. En el mundo moderno, donde todo parece girar en torno a la acumulación de información y la creación de inventarios, la práctica de Pranayama se presenta como una rebelión silenciosa. No busca enfrentarse directamente a la estructura mental del mundo académico o científico, sino que invita a las personas a dar un paso atrás y observar la realidad desde una nueva perspectiva. En lugar de añadir más categorías al catálogo, se trata de vaciar el inventario. Cuando una persona comienza a observar su propia respiración, sin pretender controlarla o catalogarla, empieza a experimentar la vida en su forma más pura. Y en ese espacio de observación, las categorías mentales que solían definir su realidad empiezan a desmoronarse. Los meditadores de Pranayama entienden que la verdadera libertad no está en acumular conocimientos, sino en disolver las barreras que el catálogo mental ha creado. Esta disolución no es un acto de abandono de la razón o la lógica, sino un regreso a una forma más auténtica de ser. En lugar de ver el mundo a través de los lentes del inventario, empiezan a verlo tal como es en su totalidad. Y en esa totalidad encuentran una libertad que no puede ser descrita en palabras ni catalogada en ninguna mente. Al final, lo que los meditadores de Pranayama nos enseñan es que la clave para una vida plena no está en lo que sabemos, sino en cómo experimentamos el mundo. La libertad del ser no proviene de los inventarios que acumulamos, sino de la capacidad de estar presentes, de observar aquello que nos respira, y en esa observación descubrir que somos mucho más que cualquier catálogo pueda contener.